Bienvenidos a El Relator Oscuro. Esta no es una historia cualquiera. Es el relato de un país que se paralizó frente a la voz de un muerto. Un abogado asesinado a plena luz del día, un video grabado antes de su muerte y una acusación que apuntó directamente al presidente de la República. Lo que parecía un crimen más en una nación acostumbrada a la violencia se transformó en una crisis de Estado, en un laberinto de conspiraciones, verdades torcidas y silencios cómplices. En el centro de todo, un hombre, Rodrigo Rosenberg Marzano. Su rostro sereno frente a una cámara, sus palabras frías, calculadas, pronunciadas con una certeza aterradora. Si estás viendo este video, es porque fui asesinado por el presidente Álvaro Colom. Nadie en Guatemala estaba preparado para escuchar una acusación así, menos aún proveniente del más allá. Durante meses el país entero vivió bajo el hechizo de un fantasma, dividido entre la fe y la paranoia, entre la búsqueda de justicia y la necesidad de creer en un mártir. Pero lo que descubrirían después sería todavía más perturbador que el crimen mismo, porque esta historia no termina con una bala, termina con una verdad imposible, una verdad que destruyó reputaciones, gobiernos y certezas, una verdad que hizo temblar a toda una nación. El 10 de mayo de 2009, la ciudad de Guatemala amaneció con un silencio extraño. Era domingo, Día de la Madre, y el aire olía a café y a flores. En las calles apenas circulaban autos. En la zona 14, una de las áreas más exclusivas de la capital, el abogado Rodrigo Rosenberg Marzano salió de su casa en bicicleta. Tenía 47 años, un físico atlético y una reputación intachable. Su carrera lo había llevado a asesorar a empresarios, bancos y políticos, pero también a conocer las zonas más oscuras del poder. Nadie imaginaba que ese paseo matutino sería el último de su vida. Minutos después, varios disparos rompieron la calma. Un ciclista cayó al pavimento. Los vecinos, confundidos, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo sin vida de Rosenberg, con múltiples heridas de bala en el pecho y la cabeza. Su bicicleta estaba tirada a unos metros, el casco partido, y el teléfono aún vibraba en el suelo. No hubo testigos, solo silencio. La primera hipótesis fue simple: un robo, un ataque más en un país acostumbrado a la violencia. En aquel año, Guatemala registraba más de 6.000 homicidios, la mayoría impunes. Pero algo en la escena inquietó a los investigadores. Nada había sido robado, ni el reloj, ni el teléfono, ni la billetera. Era un asesinato limpio, directo, ejecutado con precisión. Y el nombre de la víctima pronto lo cambiaría todo. Rodrigo Rosenberg no era un hombre cualquiera. Era un abogado respetado, de familia acomodada, educado en el extranjero. Había sido asesor legal de importantes instituciones financieras, entre ellas Banrural, uno de los bancos más grandes del país. Pero en los meses previos a su muerte, había comenzado a hablar de temas peligrosos: corrupción, lavado de dinero, favores políticos y un doble asesinato que lo había marcado profundamente. Se trataba del caso Musa, un crimen ocurrido solo un mes antes. El 14 de abril de 2009, el empresario Khalil Musa y su hija Marjorie Musa fueron asesinados dentro de su vehículo. Ambos recibieron múltiples disparos mientras se dirigían a su trabajo. El país se conmovió, pero la investigación fue rápida y superficial. El expediente se cerró sin culpables claros. Rosenberg, que había sido abogado y amigo cercano de la familia Musa, estaba convencido de que el gobierno había encubierto el crimen. Desde entonces, comenzó a recibir amenazas y a decir que lo estaban siguiendo. Quienes lo conocían afirmaron que su comportamiento cambió drásticamente. Se volvió reservado, dormía poco y hablaba constantemente de muerte. Decía que si algo le pasaba, los responsables serían los mismos que mataron a los Musa. Algunos amigos creyeron que exageraba, otros pensaron que su obsesión lo estaba consumiendo, pero nadie imaginó hasta qué punto. 3 días después de su asesinato, el 12 de mayo de 2009,
Guatemala entera despertó con una noticia que parecía salida de una película. Durante el funeral, un empresario llamado Luis Mendizábal, conocido por su cercanía con círculos políticos y militares, entregó un DVD a los presentes. Era un video grabado por el propio Rosenberg días antes de su muerte. En él, el abogado aparecía sentado frente a una cámara, con el rostro sereno, la mirada firme y una frase que heló la sangre del país. Si estás viendo este video, es porque fui asesinado por el presidente Álvaro Colom, su esposa Sandra Torres y su secretario privado Gustavo Alejos. Las palabras eran claras, directas, sin espacio para la duda. Rosenberg afirmaba haber sido víctima de una persecución orquestada desde la presidencia. En el video mencionaba nombres, empresas, cifras y conexiones. Aseguraba que el gobierno utilizaba Ban Rural para lavar dinero y financiar operaciones ilícitas, y que la muerte de los Musa había sido parte de ese encubrimiento. Lo que nadie esperaba era que aquel mensaje grabado por un hombre muerto incendiaría todo un país. El video se difundió a una velocidad sin precedentes, primero de mano en copias físicas, luego por televisión y finalmente por internet. En cuestión de horas, Guatemala se paralizó. Las calles se llenaron de manifestaciones. Miles de personas salieron con pancartas que decían «Justicia para Rosenberg» y «Colom asesino». La población estaba indignada. Un muerto hablaba desde la tumba y su testimonio parecía irrefutable. La frase «Si estás viendo este video» se convirtió en un grito nacional. El presidente Álvaro Colom, un político de centroizquierda con fama de moderado, apareció en cadena nacional esa misma noche. Su rostro reflejaba cansancio y miedo. Negó todas las acusaciones y aseguró que se trataba de un montaje político para desestabilizar su gobierno. Afirmó que detrás del video había una conspiración de empresarios y exmilitares que buscaban provocar un golpe de Estado. Pero sus palabras no convencieron a nadie. La crisis de credibilidad fue inmediata. La gente no confiaba en el gobierno, ni en la justicia, ni en los medios. Solo creía en el hombre muerto que había tenido el valor de hablar. En los días siguientes, las protestas se intensificaron. Las plazas se llenaron de velas y retratos del abogado. Los noticieros transmitían el video completo una y otra vez, analizándolo fotograma por fotograma, buscando signos de manipulación, frases ocultas, significados. Ninguno los encontró. Cada palabra parecía auténtica, cada silencio, calculado. El país estaba dividido en dos bandos: los que creían ciegamente en Rosenberg y exigían la caída del presidente, y los que sospechaban que detrás del caso había algo más, algo que todavía no se veía. La tensión llegó a su punto máximo cuando las fuerzas de seguridad advirtieron que podían producirse enfrentamientos. El gobierno pidió calma, pero la indignación no se detenía. Grupos de estudiantes, activistas y ciudadanos comenzaron a acampar frente al Palacio Nacional, exigiendo justicia y la renuncia inmediata del presidente. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Guatemala aparecía en los titulares internacionales como un país al borde del colapso. En medio del caos, el gobierno tomó una decisión inesperada: solicitar la intervención de un organismo independiente. La CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente auspiciado por las Naciones Unidas, fue llamada para investigar el caso. Su misión sería determinar si el presidente Colom, su esposa y su entorno político habían tenido alguna participación en la muerte de Rosenberg. El 18 de mayo de 2009, la CICIG, encabezada por el jurista español Carlos Castresana, asumió oficialmente la investigación. A partir de ese momento, el caso dejó de ser un escándalo mediático y se convirtió en una de las investigaciones más complejas y polémicas de la historia judicial guatemalteca. Durante los primeros días, la comisión revisó cientos de documentos, entrevistas y pruebas. Nada parecía encajar. Las acusaciones del video eran tan detalladas que resultaban imposibles de ignorar, pero al mismo tiempo,
ninguna evidencia directa apuntaba al presidente. Era como si alguien hubiese diseñado una historia perfecta, construida para convencer. Y poco a poco, los investigadores empezaron a descubrir que eso era precisamente lo que había ocurrido. Lo que comenzó como un crimen político pronto se transformaría en un rompecabezas moral. Las pistas llevarían a empresarios, intermediarios y finalmente, de manera inesperada, al propio Rosenberg. La verdad, cuando apareció, sería tan absurda que el país entero se negaría a creerla. Pero antes de llegar a esa conclusión, Guatemala viviría semanas de incertidumbre, conspiraciones, miedo y manipulación. Nadie estaba preparado para la idea de que un hombre pudiera planear su propia muerte para cambiar el destino de su país. Nadie estaba preparado para escuchar la verdad detrás del video, y cuando finalmente se reveló, ya era demasiado tarde. Cuando la conmoción alcanzó su punto máximo y las protestas parecían incontrolables, el gobierno de Guatemala tomó una decisión desesperada. Para demostrar que no tenía nada que ocultar, el presidente Álvaro Colom solicitó la ayuda de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo respaldado por la ONU con un mandato claro: investigar estructuras criminales infiltradas en el Estado. Su director, el jurista español Carlos Castresana, llegó al país con un equipo de peritos, fiscales y analistas internacionales. Su objetivo era simple, al menos en teoría: descubrir quién mató a Rodrigo Rosenberg. Pero en la práctica, era una tarea que pondría a prueba la confianza del país entero en la verdad. Desde el primer día, Castresana supo que el caso no era un crimen común. El asesinato de un abogado con conexiones políticas, acompañado por un video que acusaba directamente al presidente, tenía todos los ingredientes de una conspiración de alto nivel. Los investigadores empezaron por reconstruir los últimos días de Rosenberg. Analizaron llamadas, correos electrónicos, cuentas bancarias y registros de reuniones. Cada documento, cada número y cada conversación apuntaban a un hombre que estaba convencido de que lo iban a matar. El abogado había dicho a varios conocidos que había descubierto una red de corrupción en Banrural, el banco estatal, y que el propio gobierno estaba implicado en el asesinato de su cliente y amante, Marjorie Musa. Decía tener pruebas, pero nunca las mostró. Lo que sí dejó fue un video que parecía una bomba política perfectamente sincronizada. Durante semanas, los investigadores trabajaron bajo una presión enorme. Los manifestantes pedían la renuncia del presidente. Los noticieros internacionales hablaban del abogado que predijo su asesinato. El país estaba dividido entre los que creían en Rosenberg y los que defendían al gobierno. En medio de ese caos, la CICIG mantenía el silencio. Oficialmente, no descartaba ninguna hipótesis. Extraoficialmente, los analistas empezaban a notar inconsistencias. Las acusaciones del video eran precisas, pero no había evidencia sólida que la respaldara. Ninguna transacción, ninguna llamada, ningún documento ligaba al presidente o a su esposa con el crimen. Era como si toda la historia se sostuviera sobre la palabra de un muerto. A medida que revisaban su vida, el equipo descubrió un patrón inquietante. Rosenberg había estado actuando de forma extraña las semanas previas a su muerte. Había hecho retiros en efectivo por sumas considerables, visitado lugares fuera de su rutina y tenido contacto con personas vinculadas a grupos criminales. También encontraron mensajes de texto en los que hablaba de contratar protección y de una operación que debía salir perfecta. Los investigadores comenzaron a sospechar que el abogado no solo temía por su vida, sino que estaba planeando algo más. Uno de los puntos más reveladores llegó cuando rastrearon sus llamadas. En los días anteriores al crimen, Rosenberg se había comunicado varias veces con Francisco y Estuardo Valdés Pais, empresarios y viejos conocidos suyos. Los hermanos aseguraron que él les pidió ayuda para contactar a personas que pudieran encargarse de un problema de seguridad. Según su versión, Rosenberg estaba desesperado y temía que alguien lo matara,
les pidió que buscaran intermediarios para contratar a un grupo armado. Los Valdés País creyeron que se trataba de una medida de protección, pero lo que no sabían era que el supuesto enemigo del abogado era él mismo. Las piezas comenzaron a encajar. La CICIG descubrió que Rosenberg había transferido dinero a través de terceros, que los intermediarios habían contratado a un grupo de sicarios sin saber la identidad del objetivo y que todo había sido diseñado para que su muerte pareciera un asesinato político. Cada movimiento había sido calculado con precisión, el día, la hora, el lugar. Incluso la bicicleta formaba parte del guión. El abogado solía hacer ese recorrido los domingos y sabía que los atacantes lo esperarían allí. Todo estaba preparado para que su cadáver fuera la prueba final de una conspiración inexistente. El 12 de enero de 2010, después de 8 meses de investigación, la CICIG convocó a una conferencia de prensa. El país entero esperaba una acusación contra el presidente. Las cámaras de televisión transmitían en directo. Los periodistas llenaban la sala. Carlos Castresana habló con calma, con la voz firme y el rostro serio. Presentó documentos, gráficos, grabaciones y registros telefónicos. Y pronunció la frase que nadie estaba preparado para escuchar. La evidencia es concluyente. Rodrigo Rosenberg organizó su propio asesinato. El silencio que siguió fue absoluto. Los periodistas se miraron entre sí, incrédulos. La población, frente a las pantallas, no supo qué pensar. La historia que había unido al país en la indignación se convertía en una paradoja. El mártir que acusó al poder resultaba ser el autor intelectual de su propia muerte. La CICIG presentó pruebas contundentes, llamadas entre Rosenberg y los intermediarios, depósitos bancarios, testimonios de los sicarios que confesaron haber recibido el encargo sin saber a quién debían matar. Todo coincidía. El abogado había creado un plan perfecto para convertir su muerte en un símbolo de justicia. La revelación dividió al país una vez más. Para muchos, la versión oficial era imposible de aceptar. Los manifestantes que antes gritaban contra el presidente, ahora gritaban contra la CICIG. Decían que todo era un encubrimiento, que el gobierno había manipulado la investigación para limpiar su imagen. Pero las pruebas eran tan sólidas que incluso organismos internacionales como el FBI las validaron. Los datos coincidían: llamadas, tiempos, ubicaciones. No había espacio para el azar. La hipótesis final fue tan perturbadora como trágica. Rosenberg, devastado por la muerte de Marjorie Musa, había perdido el sentido de propósito. Creía que el sistema estaba corrompido y que solo un acto extremo podía exponer la podredumbre del poder. Planificó su muerte como una forma de sacrificio político, convencido de que su asesinato provocaría un cambio en el país, y en cierto modo lo logró. Durante meses, su video paralizó al gobierno, puso a la sociedad en pie de guerra y expuso la debilidad de las instituciones. Pero la verdad destruyó el mito. Carlos Castresana lo resumió con una frase que quedó grabada en la memoria colectiva: no existe conspiración más perfecta que la que uno mismo crea. El informe oficial cerró el caso, pero el país no volvió a ser el mismo. La gente se negó a aceptar la conclusión. Algunos prefirieron creer en la versión del mártir antes que en la del suicida. Otros entendieron que el verdadero mensaje de Rosenberg no estaba en su acusación, sino en el reflejo que dejó: una nación tan herida que necesitaba creer en la muerte para tener esperanza. A partir de ese día, Guatemala aprendió que incluso la verdad más documentada puede ser rechazada cuando destruye una creencia colectiva. Y el eco de esa historia, la del abogado que habló desde la tumba, seguiría resonando durante años, recordando a todos que el poder de una mentira puede ser más fuerte que cualquier prueba. La revelación de la CICIG cayó sobre Guatemala como un terremoto. Durante meses el país había vivido bajo el hechizo del video de Rodrigo Rosenberg. Su voz, su mirada fija, su acusación directa contra el presidente habían moldeado la opinión pública
y convertido la indignación en un movimiento nacional. La idea de que un hombre valiente había sido silenciado por el poder había unido a sectores que nunca coincidían. Empresarios, estudiantes, activistas y religiosos marcharon juntos convencidos de que estaban frente a un crimen de Estado. Y de pronto, todo se derrumbó. Cuando Carlos Castresana anunció que Rosenberg había planeado su propia muerte, el país se quedó sin suelo. La verdad oficial parecía imposible. Nadie quería creer que el mártir de la justicia había sido el arquitecto de su propio final. En los días siguientes, la confusión fue total. Los medios que antes glorificaban al abogado ahora se debatían entre la duda y la incredulidad. Algunos presentadores pidieron disculpas en público por haber acusado al presidente sin pruebas. Otros insistieron en que la CICIG había sido manipulada. Las redes sociales se llenaron de mensajes furiosos, teorías conspirativas, amenazas. La población se dividió de nuevo. Los que aceptaban la conclusión de la investigación y los que se negaban a creerla. Para una parte importante del país, Rosenberg seguía siendo un héroe. Su video, decían, era demasiado real, demasiado coherente como para ser una simple puesta en escena. Había algo que no encajaba, una sombra que aún nadie podía explicar. El presidente Álvaro Colom, exonerado por la CICIG, apareció en televisión con el rostro demacrado. Dijo que la verdad, aunque dolorosa, finalmente había salido a la luz. Agradeció a la Comisión Internacional y pidió al pueblo guatemalteco que volviera a la calma y creyera en las instituciones. Pero sus palabras no bastaron. Su imagen ya estaba destruida. Durante meses había sido señalado como asesino y aunque la justicia lo declaró inocente, su reputación jamás se recuperó. La gente no olvida tan rápido cuando ha gritado en las calles pidiendo sangre. Para la historia política del país, el caso Rosenberg se convirtió en una cicatriz imborrable. Las encuestas mostraban una realidad devastadora. Más del 60% de los guatemaltecos no creían en la versión oficial. La verdad comprobada por la investigación internacional no logró sustituir la verdad emocional que el video había sembrado. En la mente colectiva, el abogado seguía siendo el símbolo del ciudadano que se atrevió a desafiar al poder. Guatemala se encontró atrapada entre dos narrativas irreconciliables, la del héroe sacrificado y la del hombre que manipuló su propia muerte. Ambas coexistían, alimentadas por la desconfianza crónica en el Estado y por la certeza de que, en este país, nada es lo que parece. El impacto político fue profundo. El gobierno de Colom sobrevivió a la crisis, pero quedó herido de muerte. Las instituciones públicas fueron vistas como marionetas corruptas, incapaces de proteger a los ciudadanos o de esclarecer la verdad sin ayuda extranjera. La CICIG, por su parte, emergió como un símbolo de independencia y transparencia. Por primera vez en la historia reciente, un organismo internacional había demostrado que era posible llegar al fondo de un caso complejo, incluso cuando los acusados ocupaban el poder. Pero ese prestigio también generó enemigos. Las élites políticas y económicas, acostumbradas a operar sin rendir cuentas, comenzaron a temer a la CICIG. La semilla de su futura expulsión estaba plantada. El caso Rosenberg no solo sacudió al gobierno, sino que transformó el modo en que los guatemaltecos percibían la justicia y la información. Fue el primer gran episodio mediático del país en la era digital. El video del abogado, difundido masivamente por Internet, demostró el poder de la imagen como arma política. Por primera vez, un mensaje grabado en una cámara doméstica fue capaz de paralizar un Estado. La sociedad descubrió que la verdad ya no dependía de los jueces, sino de la emoción colectiva. A partir de ese momento, la opinión pública se convirtió en un tribunal paralelo, más poderoso que cualquier fiscalía. Los analistas internacionales comenzaron a llamar al fenómeno el caso Rosenberg, no solo por el crimen, sino por lo que representó, la primera vez que un país entero creyó en una historia antes de que existieran pruebas. El video se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la verdad en tiempos de crisis.
Los expertos en comunicación compararon su efecto con el de un virus, un mensaje que se multiplica, se transforma y sobrevive incluso cuando se demuestra falso. Y esa metáfora era exacta. Aunque la investigación había probado que Rosenberg organizó su propia muerte, la narrativa del mártir seguía viva, alimentada por la rabia, el dolor y la desconfianza. El impacto social fue igualmente devastador. La población, que había salido a las calles exigiendo justicia, se sintió utilizada, engañada y humillada. Muchos ciudadanos perdieron toda fe en las instituciones, convencidos de que el poder era capaz de reescribir cualquier historia. Otros comenzaron a desconfiar incluso de los medios y de la CICIG. La verdad oficial fue recibida con el mismo escepticismo que la mentira inicial. Guatemala aprendió que la línea entre el héroe y el culpable puede borrarse con una sola grabación. El caso Rosenberg cambió para siempre la relación del país con la verdad. Nadie volvió a creer completamente en nada. La presión social también dejó secuelas personales. Los hermanos Valdés Pais, empresarios acusados inicialmente de participar en el asesinato, pasaron meses en prisión antes de ser absueltos. Fueron exonerados al demostrarse que habían sido engañados por Rosenberg, pero su reputación quedó destruida. Sus empresas quebraron, sus familias fueron amenazadas y su apellido se volvió sinónimo de sospecha. Años después, uno de ellos diría: «Nos arruinó un muerto». Una frase tan cruel como precisa. Lo mismo ocurrió con Luis Mendizábal, el hombre que difundió el video. De ser presentado como un ciudadano valiente, pasó a ser visto como un conspirador. Terminó huyendo del país, acusado en otros casos de corrupción y espionaje político. El caso Rosenberg devoró a todos los que tocó. En el ámbito internacional, el caso fue estudiado como una lección de psicología social y manipulación mediática. Universidades, periodistas y escritores analizaron cómo una sola grabación podía alterar la historia política de un país. El libro Los peores días, del autor guatemalteco Fernando González Davison, reconstruyó los hechos en forma de novela de no ficción, mostrando la complejidad humana del abogado. Un hombre inteligente, obsesivo y atormentado, que buscó justicia a través del sacrificio. La obra reavivó el debate, recordando que detrás del escándalo mediático había una tragedia personal. Mientras tanto, la CICIG se consolidó como una de las instituciones más respetadas del continente. Su éxito en el caso Rosenberg le dio legitimidad para investigar redes de corrupción en el Estado. En los años siguientes, reveló escándalos que implicaron a expresidentes, ministros y empresarios. Pero esa misma eficacia generó resistencia. Las élites, temerosas de perder el control, comenzaron a atacarla, acusándola de intervencionismo extranjero. Con el tiempo, el organismo sería expulsado, cerrando el ciclo de esperanza que había nacido con el caso Rosenberg. 10 años después, el impacto del caso seguía siendo palpable. Las nuevas generaciones lo conocían como una advertencia. Los periodistas lo citaban como ejemplo de cómo la emoción puede destruir la objetividad, y los políticos lo usaban como arma para desacreditar a sus enemigos. Cada vez que alguien hablaba de justicia en Guatemala, el eco del video de Rosenberg reaparecía. La frase «Si estás viendo este video» se convirtió en un símbolo de desconfianza, una herida abierta en la memoria colectiva. El país no volvió a ser el mismo. La muerte de Rosenberg no cambió el sistema, pero sí cambió la forma en que la gente lo percibe. Mostró que incluso una mentira puede parecer más creíble que una verdad cuando la desesperación se mezcla con el miedo. Mostró que en Guatemala, la justicia no solo se busca en los tribunales, sino también en la narrativa que cada ciudadano elige creer. Y sobre todo, mostró que la historia puede ser reescrita por quien esté dispuesto a morir contándola. Cuando la verdad fue revelada, Guatemala entera quedó suspendida entre la incredulidad y el silencio. Durante meses, Rodrigo Rosenberg
había sido el símbolo de la justicia. Su rostro se había convertido en estandarte de marchas, su voz grabada en video en un manifiesto contra la impunidad, y su muerte en un llamado moral que unía a un país desgarrado por la corrupción. Pero ahora, los mismos que lo habían elevado como mártir, miraban con desconcierto el nuevo relato que emergía, el del hombre que planeó su propia ejecución. Los periódicos que antes titulaban Héroe Nacional comenzaron a publicar titulares como El suicidio político perfecto. Los noticieros repetían una y otra vez las conclusiones de la CICIG, mientras las imágenes de las protestas comenzaban a desvanecerse. Lo que antes era convicción se transformó en vergüenza colectiva. El mito caía, y con él una nación entera enfrentaba su propia necesidad de creer. La figura de Rosenberg empezó a fragmentarse. Para algunos, seguía siendo un patriota desesperado que, acorralado por un sistema corrupto, decidió sacrificarse para despertar al país. Para otros, fue simplemente un manipulador, un hombre arrogante que jugó con el dolor de millones para construir una farsa. Lo cierto es que, detrás de cualquier interpretación, había una tragedia humana profunda. La investigación reveló que Rosenberg había pasado semanas planificando su muerte con una precisión casi militar. El dinero que distribuyó entre intermediarios, las llamadas que realizó, las instrucciones que dejó por escrito, todo respondía a un plan cuidadosamente diseñado. Y sin embargo, ese control absoluto escondía el caos interior de un hombre devastado por la pérdida y el desencanto. La muerte de Marjorie Musa no solo le arrebató a una persona querida, sino también el último sentido de justicia que lo mantenía en pie. Cuando el sistema no respondió, decidió reemplazarlo por su propio juicio final. Psicólogos forenses, que revisaron el caso años después, describieron a Rosenberg como un idealista obsesivo, alguien convencido de que su vida solo tendría valor si servía para exponer la verdad. Su plan fue una mezcla de desesperación y cálculo: morir para probar un punto, dejar su voz como legado y provocar un terremoto político. Y lo logró. Su muerte hizo temblar las estructuras del poder y destapó una crisis que por un momento hizo pensar que Guatemala cambiaría para siempre. Pero cuando se supo la verdad, la nación se encontró mirando un espejo que reflejaba algo más oscuro: la facilidad con la que una mentira, si está bien contada, puede convertirse en verdad. El impacto cultural fue inmediato. En cuestión de semanas, el caso dejó de ocupar las primeras planas y comenzó a desplazarse hacia un terreno más ambiguo, el del mito. Las universidades organizaron debates, los periodistas produjeron documentales, los escritores transformaron la historia en novelas de no ficción. El libro Los peores días, del autor guatemalteco Fernando González Davison, se convirtió en una referencia obligada. Su narración, cargada de análisis psicológico y política, retrataba a Rosenberg como una figura trágica, un hombre que quiso limpiar la corrupción con su muerte y terminó alimentándola. La historia se estudiaba ya no como un crimen, sino como un fenómeno social. En las aulas se hablaba del efecto Rosenberg, la tendencia de una sociedad a creer en la versión emocional antes que en la racional, a aceptar un relato si refleja su rabia, aunque no se sostenga en los hechos. El gobierno intentó capitalizar el resultado de la investigación. Colom insistía en que su inocencia había quedado demostrada, pero la legitimidad política estaba destruida. La gente podía aceptar los documentos, las pruebas, los testimonios, pero no podía borrar de su memoria la imagen de un presidente acusado por un muerto. Ningún informe técnico sería suficiente para restaurar la confianza. Desde entonces, cada nuevo escándalo en Guatemala sería comparado con el caso Rosenberg, como si aquel episodio hubiera marcado una forma de ver el poder y la verdad, no como instituciones, sino como ficciones en disputa. El eco del caso también afectó a la prensa. Periodistas que habían difundido el video sin verificarlo comenzaron a replantear su papel. Algunos reconocieron que habían actuado movidos por la emoción. Otros defendieron que en aquel momento el video era una noticia imposible de ignorar. La discusión se extendió a toda América Latina,
donde el caso Rosenberg fue citado en seminarios de ética periodística como ejemplo extremo de cómo la información puede convertirse en arma política. Los medios comprendieron, demasiado tarde, que habían sido parte del guión. El abogado no solo planificó su muerte, también planificó cómo sería contada. En el ámbito social, el daño fue más profundo. Las marchas multitudinarias se disolvieron, pero dejaron un vacío moral. La gente se sintió engañada. El idealismo se convirtió en cinismo. En los cafés y en las calles, el tema se volvió casi prohibido. Hablar de Rosenberg era incómodo, porque recordaba el momento en que todo el país creyó en algo falso. Era más fácil olvidar, y sin embargo, la historia no desapareció. Cada vez que Guatemala enfrentaba una nueva crisis política, el nombre de Rosenberg reaparecía como una advertencia silenciosa. Su caso se transformó en metáfora, la del país que necesita creer, aunque sepa que puede estar equivocado. Mientras tanto, la CICIG alcanzaba su punto más alto de credibilidad. La comisión había demostrado que podía investigar sin someterse a intereses políticos. Su director, Castresana, se convirtió en figura respetada internacionalmente. Pero su éxito tuvo consecuencias. La independencia que mostró en el caso Rosenberg la convirtió en un enemigo peligroso para las élites del país. En los años siguientes, la CICIG desmanteló redes de corrupción, procesó a expresidentes y tocó los cimientos del poder económico. Los mismos sectores que la habían elogiado cuando limpió el nombre del presidente, ahora la acusaban de intervencionismo. En 2019, la CICIG fue expulsada de Guatemala. Y muchos vieron en ese hecho el cierre simbólico del ciclo que había comenzado con Rosenberg. El caso que había demostrado que la justicia podía existir, también anticipó el momento en que esa justicia sería expulsada. 10 años después, el caso seguía vivo en la memoria colectiva, no como noticia, sino como herida. En los documentales, el video de Rosenberg aún causa escalofríos. Su voz tranquila, su mirada directa, su certeza de estar diciendo la verdad. Pocas cosas resultan tan perturbadoras como escuchar a un hombre anunciar su asesinato, sabiendo que él mismo lo planeó. Su historia trascendió la frontera entre lo real y lo simbólico. En foros y redes sociales, su nombre aparece todavía como argumento en debates sobre corrupción, ética y manipulación. Algunos lo citan como mártir, otros como loco, pero todos reconocen su impacto. Su acto, sea interpretado como locura o sacrificio, demostró que la desesperación puede ser tan poderosa como la ambición. Hoy, el lugar donde cayó sigue existiendo, una esquina más en la zona 14. El árbol que presenció el crimen aún está allí, testigo mudo de una de las tragedias más incomprensibles del país. No hay placas, ni flores frescas, ni recordatorios oficiales, solo el ruido del tránsito y la indiferencia de los años. Pero quienes pasan por allí sin saberlo, pisan el punto exacto donde comenzó a derrumbarse la frontera entre verdad y mentira. Rosenberg quería justicia y terminó creando un espejo. En él, Guatemala se vio reflejada tal como es, desconfiada, herida, dispuesta a creer en el mensaje que le ofrezca consuelo, aunque esté construido sobre la muerte. Y ese espejo sigue ahí, frente a todos. Porque su historia no terminó con la investigación, ni con los juicios, ni con el cierre del caso. Su historia continúa cada vez que alguien, en cualquier parte del país, repite con voz baja las palabras que lo convirtieron en leyenda. Si estás viendo este video, es porque me mataron. El caso Rosenberg se cerró hace más de una década, pero su eco sigue vivo. Lo que comenzó con un cuerpo en una calle tranquila de la zona 14 y un video grabado en una habitación anónima, terminó convirtiéndose en una de las historias más perturbadoras de América Latina. Guatemala nunca volvió a ser igual. El abogado Rodrigo Rosenberg Marzano murió convencido de que su sacrificio sacudiría los cimientos del poder. Lo logró.
pero no en la forma que imaginaba. Su plan, concebido como un acto de redención, reveló algo mucho más oscuro: la fragilidad de un país que ya no sabe distinguir entre verdad y ficción. Tras el informe de la CICIG, el gobierno de Álvaro Colom recuperó su estabilidad, pero no su credibilidad. El presidente fue absuelto, pero su nombre quedó asociado para siempre al escándalo. Los hermanos Valdés País, inocentes según la justicia, perdieron todo. Luis Mendizábal huyó al extranjero, perseguido por otros casos. Los sicarios confesaron sin entender nunca que habían matado al hombre que los contrató. El caso destruyó vidas, reputaciones y certezas, y dejó en el aire una pregunta sin respuesta: ¿qué impulsa a un hombre a convertir su muerte en mensaje? El impacto del video trascendió la política. Fue el primer gran fenómeno viral de la región. Un mensaje grabado en una cámara doméstica logró lo que ninguna denuncia había conseguido: paralizar un Estado, dividir a una nación y poner en duda cada una de sus instituciones. Rosenberg entendió antes que nadie el poder del relato. En un país donde la justicia es un rumor y la corrupción una costumbre, una historia bien contada puede más que cualquier tribunal. Por eso, incluso después de revelarse la verdad, millones siguieron creyendo en su versión. La evidencia no derrotó al mito. La CICIG, que con ese caso ganó prestigio internacional, terminaría expulsada años después. Su caída fue vista como una venganza del poder contra la justicia, y así el ciclo se cerró. La comisión que había revelado la verdad también desapareció, y la impunidad volvió a ocupar su lugar habitual. Muchos dicen que ese fue el verdadero final del caso Rosenberg. El país comprendió que la justicia no había vencido, solo había tenido un respiro. Hoy, el nombre de Rodrigo Rosenberg se menciona con una mezcla de respeto y desconfianza. Algunos lo ven como mártir, otros como manipulador, pero todos coinciden en que su historia cambió la forma en que Guatemala entiende la verdad. Su video sigue disponible en Internet con millones de reproducciones, y aunque se sepa que mintió, su voz conserva la fuerza de quien habla con convicción. Tal vez porque lo que decía no era del todo falso. El país sí estaba enfermo de corrupción, sí estaba dominado por la impunidad. Lo que fue mentira fue la manera de intentar curarlo. El árbol bajo el que cayó sigue en pie, rodeado de tráfico y olvido. No hay flores ni placas, solo el viento que se filtra entre las ramas y parece repetir su frase final: si estás viendo este video, es porque me mataron. Esa voz, que una vez hizo temblar a un presidente, hoy es un eco que recuerda a los guatemaltecos lo frágil que puede ser la justicia cuando se confunde con la fe. Rodrigo Rosenberg murió buscando una verdad absoluta, pero lo que dejó fue una lección amarga. En un país donde todos desconfían de todos, la verdad no salva, solo divide. Y así termina uno de los casos más desconcertantes de la historia reciente de Guatemala. Un abogado que convirtió su muerte en un mensaje. Un país que creyó en un mártir antes de comprobar los hechos. Y una verdad tan incómoda que nadie quiso escucharla. Rodrigo Rosenberg planeó su propio final con la precisión de un cirujano y la fe de un creyente. Pensó que su sacrificio sacudiría al poder, que su muerte obligaría al país a mirar la corrupción a los ojos. Pero lo que dejó fue algo distinto, una advertencia. Nos enseñó que incluso las causas más justas pueden deformarse y que la verdad, en manos del dolor, puede volverse un arma tan peligrosa como la mentira. Su video aún circula en Internet. Miles lo vuelven a ver cada año, intentando descifrar qué había en su mirada, si era desesperación o cálculo, fe o locura. Su voz, tranquila, pausada, casi profética, sigue helando la sangre, recordándonos que un hombre puede desafiar al Estado, pero nunca controlar lo que su historia provoca después de su muerte. Porque el caso Rosenberg no es solo el relato de un crimen, es la historia de un país que quiso creer,
de una sociedad que confundió justicia con venganza y de un sistema tan podrido que un suicidio encubierto pareció más creíble que la verdad misma. Guatemala sigue viviendo bajo esa sombra, atrapada entre la desconfianza y el miedo. Y cada vez que un nuevo escándalo estalla, la frase vuelve a escucharse, como un eco desde la tumba. Si estás viendo este video, es porque me mataron. Si llegaste hasta aquí, dime, ¿crees que Rodrigo Rosenberg fue un mártir o un manipulador? Tu opinión, como siempre, forma parte del relato. Suscríbete, deja tu comentario y activa la campana. Porque en este canal, las historias no terminan cuando se apaga la cámara, terminan cuando descubrimos qué tan cerca estamos nosotros de los que dicen la verdad. Esto fue El Relator Oscuro. Hasta la próxima historia.